Familia, querida iglesia, qué rico tenerlos de nuevo acá en el podcast, en un nuevo capítulo y una nueva serie. Hoy día damos comienzo a un nuevo estudio que se viene bastante interesante, pero antes obviamente de adentrarnos en esta idea y estas conversaciones, hoy día nos acompaña nuestro pastor Gabriel. Así que, pastor, ahí un saludo a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, bueno, qué lindo seguir en estos desafíos de estudiar la palabra de Dios con profundidad, con seriedad, disfrutando el proceso, pero también diciendo, ya, vamos a embarcarnos en 12 semanas, bueno, 13 con esta, pero 12 semanas, y vamos a estar hablando de estos profetas menores. Le pusimos no tan menores porque en el fondo quizás sin querer terminamos diciendo no creo que hay que leerlo o no debe ser tan importante. Eso, quizás no es tan relevante. Claro. Pero no, o sea, está re bueno. También, o sea, destacar un poco, qué interesante un poco la metodología de esta inducción a la serie. Como que sentí que igual le da más peso al estudio, como que casi nos está preparando para lo que se viene. Sí. A no ser que la serie se venga muy dura también, puede ser. Las dos cosas. Sí. yo dije, si entro hoy con no sé, con el primer profeta, todo no queda. No, y por un lado también es como, no sé si van a hacer la tarea o lo que estamos proponiendo, que en el fondo es escuchar la prédica más el podcast, leer el libro completo. Claro. Que algunos tienen, no sé, 11 capítulos y otros son versículos nomás porque no alcanzan a completar. Entonces hay uno que va a hacer una hoja y hay otros que va a requerir un poco más. Pero, o sea, hacer estas dos cosas y tu grupo de conexión, hay 3 formas de estar aprendiendo. O sea, escucháis y entonces decís, ya, ahora cuando lo lea voy a tener un mayor entendimiento. Porque una de las cosas que nos pasa con este género, este tipo de libro es que no entiendo si hay poesía, no entiendo si están usando como ciertas como frases. De hecho, la cronología a veces es como... La cronología es súper enredada. Entonces, de hecho, sí. Eso pasa en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como que a veces se ordena los escritos de Pablo, tienen que ver con como si fue escrito a ciudades o a personas. Claro. Y después generalmente va en orden de la carta más larga hacia la carta más chica. Exacto. Y en los profetas ocurrió algo similar que termina siendo como... De hecho, el ejemplo que planteaste arriba del púlpito fue como, ok, voy a estudiar Jonás. Empiezo leyendo, no, mejor me voy a Juan. Quizás no voy a recibir algo o lo que estoy recibiendo no lo estoy entendiendo. Sí. Eso que Jonás es más o menos el más entendible. Sí. Pero sí, no nos vamos al tiro de los evangelios. Porque... Claro. No, fue interesante. Bueno, no sé si esto respondió a la primera pregunta de cómo resumiría la prédica en un minuto, pero igual la hacemos. Igual la hacemos, eso. Igual sí. La vamos a plantear. Si tuviera que resumir la prédica en un minuto. Diría que Dios, bueno, el primer versículo que hablamos, que antiguamente se revelaba a través de los profetas y en los últimos días se revela a través de Jesús. Y yo creo que queremos combinar estas realidades. Queremos que como aprender de los profetas porque le revela muchas cosas al pueblo de Dios y por algo está ahí y nosotros tenemos que entenderlo. Esa es la Biblia que leía Jesús, esta Biblia hebrea. Eso estuvo bueno. Entonces, importante para nosotros. Y por otro lado, mantener esta como que Jesús se cumple, que Jesús es la óptica a través del cual lo vemos, que Jesús termina como superando todo lo que los profetas podían hacer o apuntar. Jesús lo supera. Y es lindo porque el Antiguo Testamento es un libro que termina muy inconcluso. El Antiguo Testamento termina con un montón de problemas en realidad. O sea, están volviendo, pero están tratando de reconstruir, pero no está tan bueno, pero está... ¿Me entendí? Claro. Como, ¿qué pasa acá?
y luego el Nuevo Testamento también, en algunos sentidos queda inconcluso, porque nosotros estamos en este momento también mirando hacia adelante, Claro. esperando el retorno. Entonces está interesante. Sí, o sea, yo creo que, y bueno, destacando un poco esta parte introductoria, qué bueno fue saber un poco todos los desafíos que se vienen por delante dentro de la serie. Creo que igual generó mucha expectativa y como que uno se prepara para, tanto mentalmente y espiritualmente, para decir, oye, quizás la serie se viene más gruesa de lo que conocemos y hay que ponerle doble ganas en este sentido. Sí. Ahora lo interesante fue que mencionaste varios puntos del por qué, del para qué estudiar estos profetas, que no es menor, o sea, profetas no menores, por ahí se conversó, es como una terminología quizás poco extraña, poco estudiable, o sea, si vamos a estudiar de la Biblia, vámonos a los clásicos, versus cómo estudiar esto, pero me llamó mucho la atención y me cerró mucho la idea cuando dijiste que parte de esto era la Biblia que estaba estudiando Jesús, o que era lo que él leía. Entonces, qué bacán, pensé en ese momento, qué bacán poder estudiar lo que el gran maestro estudiaba, como para poder lograr entenderlo más y entender muchas otras cosas más. Eso lo encontré filete. Ahora, bueno, volviendo al tema de los profetas, y como decía, dejaste puntos interesantes, pero aparte de ello, quería ir a una pregunta que quizá salió alguna respuesta, pero ¿por qué los profetas menores o por qué la necesidad un poco más profunda de estudiarlos al detalle? Porque creo que vamos a ir al detalle en cada sesión o en cada servicio. Pero quería como darle una vuelta a la respuesta. Yo sé que en la predica salieron ahí algunas respuestas, pero ¿por qué la necesidad de orientarnos a estudiar a los profetas no tan menores? O sea, pienso que por un lado ni siquiera nos sabemos todos los nombres. Amén. Parece ya listo, cerró la pregunta. Entonces, qué interesante poder decir, después de esta serie quiero saber el nombre, quiero saber la idea principal, como, porque cada profeta tiene como una idea principal, quizás de los menores sobre todo, quizás puede haber más de uno y hay algunos como temas principales que se repiten, pero poder decir, este era el punto de Jonás. Eso estaba bueno. Este es el punto de Amos. Este es el punto de Joel. Entonces, y así como después poder decir, este libro, que también lo dije allá, es como, este libro muchas veces decimos, es el más importante de mi vida. Eso. Y no sabemos otras cosas mucho mejor que la Biblia. Hay gente que es experta en la trilogía del Señor de los Anillos, hay gente que es experta, o sea, de la misma iglesia, experta en los universos Marvel, y es como, entonces ahí los profetas y su mensaje. Entonces, está bonito como desafío. Por eso no partí con un profeta también como para calentar motores y decir, ya lo hablamos, estos son los objetivos, y la próxima semana vamos a partir con uno y ahí ya hay que leerlo. Totalmente. Qué relevante igual conocer el mensaje de cada uno de los profetas. Porque, o sea, bien sinceramente hablando, cuando mencionan a Jonás, para mí es o el pez o la ballena o agua, y la persona que quedó dentro del estómago y que aún todavía escuchaba por ahí cuestionamientos de si era una ballena o un pez muy gigante y cómo lo hizo para vivir. Entonces, como que Jonás envuelve como, o sea, para mí a primera vista y a primer pensamiento, mar, ballena y un cuento para la escuela dominical. Y qué lindo pensar y decir, wow, realmente esto es más profundo y como que hay un mensaje de eso que vale mucho más de que una simple historia de una persona dentro del estómago. Sí, de hecho es muy mala como cuando yo estaba como, no sé, más joven, escuchando un poco, era como la gran contradicción, así como pez grande o ballena. No lo dice específicamente, no es el punto para nada del libro. O sea, debate teológico. El libro es otra cosa, spoiler, así como vemos como el amor de Dios que es para su pueblo,
también el amor de Dios para las naciones que son totalmente paganas. Claro. Entonces tú me decís como, ¿qué onda? Sí, ese mensaje está ahí y dentro de ese mensaje está la idea de que este profeta va con unas ganas terribles a compartir, porque tiene cero ganas, porque no quiere que a lo mejor ante su muy mala predicación, porque lo hace con cero ganas, gente se vuelva y se convierta y se salve. ¿Cachai, no? Entonces es como, ¿no? El pez o la ballena, o si es una ballena, es una herejía, si es un pez. No, o sea, hay un mensaje enorme, Claro, que es mucho más importante, que tenemos que aplicar también a la iglesia hoy en día. O sea, estamos dispuestos a compartir con los que no son como nosotros y queremos que se salven. O no, como estamos nosotros, estamos bien acá adentro. claro. No, es muy relevante. Bueno, yo creo que vamos a tener esta instancia para conversar sobre eso. Y que bacán que lo mencionaste, porque quizás lo conversamos en algún momento, pero reentender o reestudiar la categoría de profeta. Como que igual para mí fue como, wow, Jonás era un profeta o era alguien que simplemente vivió en el estómago de una animal gente. Entonces, como que la percepción que yo recibía mientras escuchaba la prédica, mientras pensaba, era, wow, vamos a reentender quizás la terminología de profeta. Y por ahí, bueno, conversaste y volviendo un poquito a los puntos principales, parte un poco de esta serie es entender que el profeta es alguien más o es algo más que solo ser una especie de vidente, por así decirlo, Claro. y tiene un trasfondo mucho más poderoso. Y claro, cuando después analizaba con Jonás o un par de nombres extras que tú dijiste en la prédica, dije, wow, ellos eran profetas. O sea, en el sentido, yo tratando de encajar todo en mi mente con esta nueva enseñanza. Y claro, ser profeta es algo mucho más. Sí, de hecho, bueno, Moisés es profeta. Moisés es un gran profeta. No es el primero, porque en realidad en Génesis aparece un par de veces la idea, el concepto, pero Moisés aparece. De Jesús hablan de él como un gran profeta. Entonces está interesante en ese sentido. Yo traté de anotar, traté de hacer listas de A3, porque cuando son mayores a eso como que cuesta mucho. Pero anoté que el profeta en el fondo era alguien que había tenido un momento muy importante en la presencia de Dios. Eso estuvo buenísimo. Eso marcó su vida. Y en ese momento Dios le entrega un mensaje, que es el punto 2, y el mensaje es mucho más importante como entregar ese mensaje que ser como alguien que ve el futuro. Claro. Entonces, mucho más, o sea, ¿por qué ellos podían ver hacia adelante? Porque venía en general una destrucción producto de el pecado del pueblo de Dios. Ahora, entendamos un poco que el pueblo de Dios había entrado en un pacto o un acuerdo con Dios. Entonces Dios decía, yo voy a hacer esto. Y ellos decían, bien, y nosotros vamos a hacer esto. Pero pasaba muy poco tiempo y se olvidaban de lo que habían dicho o se les ponía demasiado atractivo lo que las otras naciones hacían y por lo tanto decían, ya, pero queremos estar en esta relación de pacto porque nos conviene, porque Dios nos cuida, nos bendice, pero también queremos estar como en otra relación. Claro. Y por eso que los profetas utilizan mucho el lenguaje del matrimonio. Nosotros dos, ¿cierto? Tenemos nuestras esposas, estamos casados y entendemos lo importante de la fidelidad. Claro. Y Dios quiere decir, oye, ustedes son mi pueblo, pero mira cómo actúan. Y cualquiera de nosotros tendría dos formas de responder. Claro. Diciendo, nunca más, ¿cierto? Así como cuando se quebranta en un matrimonio. Claro. O si no, y porque puede ser en celo, en ira. Y Dios muestra ese carácter. Y la otra es con el corazón roto. Y Dios también muestra ese como que me rompiste el corazón. Y el profeta está diciendo eso. Entonces el profeta a veces está comunicando esas dos realidades y aún así está comunicando que Dios te recibiría de vuelta si quisieras volver. Y ahí es donde es como Dios es mucho más bacán que nosotros. O sea, porque Él ofrece todo, luego nos invita
le fallamos, nos muestra cómo le fallamos y nos ofrece volver. Amén. Sí, pues, totalmente. Sí, o sea, bueno, para englosar un poco, anoté los puntos porque eran muy buenos. Tuvieron un encuentro poderoso con Dios, increíble. Dios le entregó un mensaje importante para su pueblo y proclamar ese mensaje era más importante que predecir el futuro. Un poco lo que englobaba esta idea de profeta. Yo cuando leí esto y dije, bueno, me pasó un poco que destruí el concepto de profeta. Y con esto lo reconstruí en un nuevo camino y decir, wow, o sea, el ser profeta es algo más potente, es más, la relevancia de la relación con Dios en tu vida es tan importante y que el profeta, y volviendo a la similitud, o sea, vamos a estudiar a 12 profetas, ya estudiamos varios profetas, Jesús era un gran profeta, como que empiezo a asimilar esta idea de que wow, ser profeta es una responsabilidad muy grande, implica una relación con Dios muy potente, pero al mismo tiempo no es algo de clarividencia o algo como de adivinanza, por así decirlo, claro. Que ahí es donde mi mente se desconstruyó en el concepto, porque yo hablando desde una perspectiva conociendo quizás otras iglesias, otras situaciones. A veces, y conversaciones que tenía con amigos de otra iglesia, me daban a entender que quizás un profeta era alguien que tú te acercabas y te decía tu futuro o algo en ese contexto. Y claro, como que era algo muy borroso todavía para mí en esa situación. Pero claro, acá nos podemos entender ciertas construcciones nuevas en relación a este tema de los profetas y la importancia de que era el mensaje por sobre predecir. Sí. Y creo que como que nos caracteriza en este tiempo estudiar cosas para perderles el miedo y tener como una interpretación o algo un poco más completo quizás. ¿Cuándo sería bueno que, en mi opinión, que hoy día un profeta te dijera, ¿sabes qué, Pablo? Creo que vas por un camino de destrucción y si no ajustas este tema en tu vida, eso está heavy. O sea, acuérdate en un momento David, después de haber hecho todo este desastre, ¿cierto? Que en relación a Betsabé y toda esa historia que es muy trágica, y Natán le dice a David, le cuenta una historia, había una persona que tenía todas estas cosas, ¿cierto? Y es como cuando David escucha esta historia, como que es algo como profético en el sentido de como no se lo dice así como tú estás en adulterio, sino que le cuenta una historia y él cuando como que la historia que le cuenta lo hace enfurecer. Claro. Y le dice como, ese hombre tiene que morir. Y ahí el profeta le dice, ese hombre eres tú. ¿Cachai? Entonces, ahí está como, en ese sentido está muy interesante el decir, o sea, si veo a alguien que va en camino de destrucción y el Señor me dice, ¿sabes qué? Háblale a tu hermano, bien. En esta serie, yo sé que venimos de una serie súper potente como Pentecostés, algo que conversábamos mucho quizás en el grupo de conexión o que de repente salía el tema era el escuchar del Espíritu Santo. Y vemos acá en esta nueva serie que parte de los profetas era su relación con Dios y el escuchar la voz de Dios. Y acá quizás, o sea, pregunto un poco desde mi óptica espectador, veremos más estrategias o cosas de cómo escuchar o adentrarnos en una relación un poco más íntima con Dios desde estos ejemplos. Sí. Como, bueno, hay un libro muy bueno de Dallas Willard que se llama como Escuchar a Dios. Y yo lo leí en inglés, no sé si está en español, pero me encantó porque él hace como que pasa por todos los ejemplos también. Un poco como lo que hicimos con Pentecostés, así como de cómo el Espíritu se revelaba y cosas pasaban, ¿cierto? Como imponiendo manos y cómo era distinto en cada escenario. Y él hace como algo parecido con la idea de escuchar la voz de Dios. Buenísimo. Y es súper... A mí me encantó el libro, lo tengo todo rayado. De hecho, se lo pasé a un amigo para que él lo leyera. ¿Está en español igual? Creo que está. Sí, creo que está. Y es muy lindo como un recurso porque
porque justamente los profetas son muchas veces los que escuchaban, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que se va a dar, pero también quiero que podamos como desmistificar en el buen sentido la idea de la profecía, porque por un lado está este lado como negativo, pero también creo que en el Nuevo Testamento tenemos indicadores claros de que podemos hablar en fe o profetizar como de cosas que aún no han sucedido, pero como para animarte a. Entonces también es muy lindo eso, como decir, sabes que tengo una palabra de Dios para tu vida, y si es como, Pablo, Dios te ama, puede ser porque quizás tú te estás sintiendo muy como... No amado. Exacto, pero es algo muy... Eso tú ya lo sabes, entonces tampoco creo que a veces tan... ¿Me entendís? Como encuentro más interesante esos momentos que Dios, como anda a decirle al Pablo que él tiene un don tremendo que tiene que desarrollar y de verdad que lo siento de parte de Dios y como uno ¿me entendís? Como eso es muy lindo porque estás entregando un mensaje como más específico, claro, y que va a impulsar a la otra persona a moverse en fe, y eso lo encuentro mucho más... Qué lindo y sano, creo yo, tener una iglesia que en el buen sentido profetice unos con otros en palabras de ánimo y de fe, en pos de una buena relación con Dios. O sea, me imagino en un futuro lejano o cercano, quién sabe, pero tener a nuestra iglesia unida en esa única dirección donde seamos sensibles al Espíritu y que seamos más receptivos y emisores al mismo tiempo de la palabra de Dios y poder transmitirla a otras personas sin miedo. Quizás por ahí lo conversamos un poco y me gustó mucho esta categoría donde ser un profeta también es ser portador de la voz de Dios, pero entregársela a la iglesia recordándoles, hey, si la iglesia se está desviando, es mi responsabilidad, perdón, recordarles las palabras de Dios para que rectifiquemos el camino. Y también, si eres un profeta, tienes la responsabilidad de entregar la voz de Dios si es que Dios te pone algo en tu corazón hacia otra persona. Algo muy lindo. O sea, son perspectivas distintas, pero unidas en un mismo concepto, pero muy lindo. Y siento que estamos en una etapa linda de como de no tenerle miedo a las cosas. Así como, ya, ok, la semana pasada cerramos hablando de Moisés, que cuando él dice como el Espíritu cierto estaba en él y después está en estos otros. Muy bueno. Y después él dice como, ¿cuánto anhelaría yo que todos profetizaran? Sí, eso era muy bacán porque alguien decía como, páralos, porque como temiendo. Exacto. Temiendo porque esto puede como que se está saliendo fuera de control. Claro. Como páralo. Y él diciendo, ojalá todos profetizaran. Y bueno, ahí fue un lindo cierre de Pentecostés. Exacto. No, fue mortal. Moisés diciendo, ojalá se salga de control. Esto se salga de control. Y en muchos sentidos, eso es lo que anhelamos, ¿cierto? Claro. O sea, imagínate todos como entregando palabras, mensaje de Dios, pero no es una cosa como que después yo tenga que fingir o que tenga que inventar, o que me sienta como, no, porque cuando es de Dios, es de Dios. Pero me gusta también la idea como de que nosotros también tenemos sí o sí un mensaje súper importante de Dios para las personas que están lejos de Dios. Totalmente. Y eso me apasiona más en un sentido porque los profetas miraban hacia el futuro anhelando que viniera un Mesías. Claro. Muchos de ellos no lo reconocen cuando llegan, lo cual es claro. Nosotros estamos desde acá, gracias al trabajo de los profetas, entendemos quién fue Jesús y nosotros miramos desde otra óptica, con mucha esperanza, porque ya hemos recibido el regalo. Totalmente. Como que nosotros miramos, pero nosotros también estamos mirando hacia adelante esta idea de como la restauración de todas las cosas, porque también vivimos, siento, en una etapa en la historia de la humanidad parecida a la de como el Antiguo Testamento, que era como, hay muchas cosas sin resolver. Claro. Y yo miro hacia adelante y digo, hay muchas cosas sin resolver, pero cuando vuelva Jesús, la renovación o la restauración de todas las cosas, los reencuentros que van a haber, la fiesta que va a haber,
sin pecado, sin enfermedades, sin todas estas luchas que hemos tenido. Y como que los profetas tenían esa esperanza. Y no es como que nosotros le estamos imponiendo un mensaje como evangélico a los profetas. Claro. No, los profetas apuntaban hacia un Mesías y ese Mesías era ese tipo de rey. Claro. Entonces es muy lindo pensar que nosotros que vimos que los profetas hablaron de ese Jesús y ese Jesús nos mostró pinceladas y partes de su reino, que ya está, pero también nos habló de lo que viene. Y ese que viene es la razón de nuestra esperanza. Claro. Y eso es filete. O sea, pienso en cómo de verdad, así como esto es épico, lo que va a suceder. ¿Y qué estoy haciendo con el mensaje de Dios para personas que están lejos de Dios? Sí, totalmente. Y eso es una pregunta. Harta responsabilidad. Harta. Súper. Bueno, al tiempo ahí pasa volando, pero qué rico que nos quedemos con harta intriga y hartas dudas y anhelo de querer aprender más. Yo creo que la serie va a dar para mucha conversación. Qué rico poder también desconstruir terminología y poder reentenderla para poder aplicarla y poder canalizar un poco más nuestra vida cristiana y acercarnos mucho más a Jesús y entender todo esto nuevo que nos quiere transmitir. Así que, genial. Creo que el desafío es grande. Tenemos muchas ideas por conversar todavía. Bueno, ya nos estamos despidiendo, familia. Y bueno, pastor, yo sé que dio un gran resumen ahí al final, un poco de lo que anhelamos, pero para ir cerrando ya este capítulo, algunas palabras finales para ellos, los que nos ven y nos están escuchando. Sí, el desafío era como tomar esas palabras de Pedro, así como oye, las profecías fueron para ustedes, o sea, como Primera de Pedro. Sí, era como que esto se le, no sé, es como se le puso atención, se escribió, se les transmitió. Por lo tanto, estén despiertos, hagan el bien, sean diferentes, sean una nación santa, porque yo soy un Dios santo. Entonces creo que es como decir, tengo que aprender de todo esto. O sea, algo que no tocamos, pero es que una de las razones de las cuales queremos estudiar esto es porque muchos de los pecados del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siguen siendo nuestros pecados y nuestras luchas hoy. Sí. ¿Cierto? Bueno, familia, ya estamos terminando. El tiempo pasa volando acá en las conversaciones. Y gracias a Dios tenemos los grupos de conexión. La idea es que puedan seguir conversando, seguir estudiando. Hay mucho de qué dialogar, creo yo. Hemos aprendido un montón y yo creo que se viene aún mucho más. Así que ya para ir cerrando el podcast, Pastor, ahí si tiene palabras de cierre para los que nos ven y escuchan. Bueno, invitar a todos a ser parte del proceso, porque en el fondo estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo juntos. Yo en lo personal como anhelo desde las lecturas como devocionales, como creo que esto tiene mucho que entregarnos. Vamos a ir desglosando semana a semana una idea, un tema, un profeta. Vamos a tener también cosas para analizar en relación a nuestras propias vidas. Súper. Así que todos invitados, no se pierdan, si no están presencial algún día, vean la transmisión, vean el podcast, traten de estar en un grupo de conexión. Que Dios les bendiga mucho en este nuevo comienzo de un tema y un estudio que sé que nos va a desafiar y nos va a bendecir. Amén, así es. Familia, gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.